date, fecha n es igual a formato fecha punto format. ¿Qué devuelve el método format? El método format formatea una fecha y la convierte de string y la convierte a date. Método al revés. Es el método al revés. Parser que cambia el texto y lo convierte a date. Entonces aquí recibe la fecha como texto y devuelve la fecha como cadena, como date. Aquí recibe la fecha como cadena y la devuelve como un objeto date. Aquí sería campo fecha de nacimiento punto getText. Ahí tendríamos la fecha. Si esto no se puede convertir, acuérdense que el método parser lanza una excepción, ven acá, aquí tipo parser, la cual va a ser capturada por el catch y vamos a lanzar un mensaje. Bien. Si todo va bien, no ocurre error, entonces le pasamos la fecha de nacimiento al animalito, o sea, al objeto de tipo mascota. Animalito, punto set, fecha de nacimiento, y le pasamos la fecha. Si no es, si la campo de fecha no tiene nada, entonces lo dejamos así. Hacemos lo mismo para el campo fecha de fallecimiento. Obtenemos el texto que está dentro del campo, verificamos si ese texto tiene algo, o sea, no está vacío. Si no está vacío, declaramos una variable llamada fecha f, la cual va a ser igual a lo que devuelve el método parser, el cual recibe la fecha que está en el campo fecha de fallecimiento, el texto que está dentro de ese campo. Si esto no se puede convertir, lanza un error y captura por el catch. Si todo está bien, entonces se le pasa la fecha de fallecimiento al animalito. Si algo sale mal, o sea, ¿quiénes lanzan excepciones aquí? El método parser de la clase simple formatDate, que en este caso es representada mediante el objeto o la variable formato fecha. Este método, si la cadena que se pasa aquí no se puede convertir a fecha o a date, lanza una excepción. Aquí también se lanza. Y el método parser float, el cual también lanza excepción, veámoslo. Del tipo number format exception. Tanto la excepción number format exception como la excepción parser exception son hijas de la clase exception, o sea que esta variable llamada error dentro del catch puede capturar cualquier excepción, pues todas son hijas de la clase exception. Entonces, si eso ocurre, aquí mostramos un mensaje. La ventana que está detrás de esta ventanita de mensaje va a ser esta. Recuerden que this hace referencia a la clase en la que estamos escribiendo el código. Y aquí mostramos nuestro mensaje. El peso puede que el peso el peso de la mascota, la fecha de nacimiento y de fallecimiento de la mascota al n
/n para dar un salto de línea, no estén en el formato adecuado. Las n. O simplemente lo hacemos más resumido. El peso debe ser si se indica el peso, este debe ser un número mayor que 0. Las n. Si se indica la fecha de nacimiento o la fecha de muerte de la mascota, salto de línea, estas deben estar en el formato año, mes, día. Retorno. Si todo esto está bien, o sea, si el campo nombre tiene algo, entonces se coge y se guarda dentro de se le pasa como un nuevo valor a la propiedad nombre del animalito. Lo mismo sucede con el tipo. Si el tipo tiene algo, este se pasa como nuevo valor de la propiedad tipo del animalito. Si no se muestra un mensaje, si aquí no se muestra un mensaje, etcétera. Si todo está bien, entonces guardamos el animalito. Si todo está bien, o sea, si no ocurre un error, o sea, si se llega a la línea 425. Si se llega a esta línea, entonces se obtiene, se crea un objeto de tipo admin mascota, administrador, es igual a new admin mascota, y administrador se invoca el método editar mascota, el cual recibe el animalito con los nuevos datos que se va a guardar. Recuerden que este método lo que hace es que verifica si la lista está vacía, o si la lista 1 no tiene nada, o si está vacía, o si la lista no se ha creado, o si ya se creó pero está vacía, entonces lanza una excepción. Si no, obtiene el ID de la mascota que se está pasando como un parámetro, se guarda en esta variable, se verifica si la lista contiene una clave con el mismo valor del ID de la mascota. Si esto es verdadero, se cambian los datos de la mascota, se busca el ID de la mascota que ya existe y se reemplaza el objeto que está debajo por el objeto que se recibe como argumento. Si no, si la lista no contiene esta clave, entonces se lanza una excepción. Bien, probemos. Nos queda más que probar. Bueno, una vez que se haya editado la mascota, se puede mostrar un mensaje. Opción, otra opción pane,
y se le dice que la mascota fue editada, los datos de la mascota más bien, los datos de la mascota fueron editados con éxito. Y enseguida se borran los elementos de los campos, entonces campo id.setText y le pasamos una cadena vacía. Lo mismo hacemos con el campo nombre, con el campo tipo, con el campo raza, con el campo peso, y con el campo fecha de nacimiento, y con el campo fecha de fallecimiento. Y enseguida se desactivan los botones editar y eliminar. El botón editar punto set enable false. Aquí estamos diciendo que el botón no se puede utilizar. Botón o lo deshabilitamos, que es lo mismo. Botón eliminar punto set enable false. Nos queda más que probar. Ejecutamos. Aparece nuestra ventana principal. Agregamos una mascota. Fíjense que siempre que ejecutamos el programa, las mascotas, el sistema no tiene ninguna mascota interna, a pesar de que en los otros, vamos a un ejemplo. Vamos a buscar la mascota 1, no existe. La mascota no existe, la 2 no existe, la 3 no existe, la 4 no existe, y así hasta la infinito. ¿Por qué? Porque el programa acaba de ejecutarse. Este programa que estamos haciendo no guarda los datos dentro del disco, ya sea en un archivo o en base de datos. Los guarda en un objeto de tipo HashMap, que es una lista que trabaja con claves y valores. Una lista de elementos que se guardan utilizando unas claves y se recuperan utilizando unas claves y se eliminan utilizando unas claves. Esta lista de objetos en realidad se almacenan dentro de una memoria llamada memoria RAM, que es la memoria del computador, la memoria principal, la memoria donde se cargan todos los programas mientras el computador está en ejecución. Si el programa se cierra o el computador se apaga, los datos en la memoria RAM desaparecen. De alguna manera deberemos hacer que esos datos que se guardan en dicha memoria, en dicha lista, pasen al disco mediante un archivo base de datos de forma que sean persistentes. ¿Qué significa persistente? El día de mañana, cuando arranquemos el programa e intentemos buscar una mascota que incluimos días atrás, o la última vez que usamos el programa, dicha mascota aparezca. Y la cambiamos, los datos que cambiamos se guarden en el disco, y mañana cuando utilicemos en otro momento futuro, cuando utilicemos la aplicación, podamos consultar los datos de dicha mascota. Y si eliminamos una mascota de la aplicación, en un momento futuro sepamos que esa mascota ya no está en la aplicación. No como sucede que si cerramos la aplicación, todas las mascotas que hemos agregado se borran y la aplicación empieza de cero. Por ejemplo, agreguemos la primera. Vamos a agregar la mascota número 87.
A esta mascota la vamos a llamar Pluto. Tipo perro. Raza. La raza Pluto es como un gran danés. Peso. Pluto el de Nike es como de 22 kilos. Como mucho. El Pluto pesa como unos 14 kilos. No sabemos qué día nació ni sabemos qué día murió. La mascota fue agregada. Repito, si yo agrego otra mascota con el mismo ID, no se agrega otra. Se cambia. El programa va a buscar la clave que está en la lista y reemplaza el valor que está en la clave por esta. No agrega otra, miren, no agrega otra, agrega la misma, cambia estos datos por la misma. Si hacemos esto, si lo reemplaza, ahí reemplazó el Pluto anterior por Pluto 2. Bien, vamos a agregar otra. Este botón no sirve, deberíamos ponerlo a funcionar. Ya sabemos cómo. Cuando damos clic aquí, llamamos al método setText de cada campo y le ponemos como argumento comillas, comillas, y eso borraría todo lo que está dentro de estos campos. Agreguemos la otra, mascota 100. A esta la vamos a llamar Mickey. De tipo ratón. Raza animado. Peso, Mickey es un ratón grandote. Pesa como 1.7 kilos. Tampoco, vamos a imaginar que Mickey nació, en realidad nació como en 1920, por allá 1940, 1930. Vamos a poner 1930, 1929. En el año 0, en el mes 0, perdón, el día 12. Y pues Mickey nunca morirá. Ahí sigue. Guardamos, agregó la mascota número 2. Recordemos que Pluto no tiene fecha de nacimiento ni fecha de destino. Pluto es el 87 y Mickey es el 100. Vamos a agregar ahora a Pedro. A Pedro vamos a colocar que sea el 200. Nombre Pedro. Tipo gato. Animado. Pedro es el gato que siempre molesta a Mickey, el grandote, gordo, pipón. Está pesando como unos 60 kilos. Si fuera real, 30.4 kilos. Suponiendo que Pedro sea más viejo, Pedro nació en el 28 del mes 4 del día 21. Guardamos. Entonces tenemos tres mascotas, una 87, una 100 y una 200. Y cerramos y consultamos. Vamos a consultar el 87. Ahí está Pluto. Consultamos el 100. Ahí está Mickey. Fíjense que Mickey no tiene fecha de muerte. Pluto tampoco. 87, Pluto entonces se coloca no especificado en ambos. Y Pedro, si no me equivoco, es el 200. Ahí está. Bien. Ahora vamos a editar esas mascotas. Vamos a editar una. Vamos a editar a Pluto, que si no me equivoco es el 87. Vamos a ingresar el 98. Buscar, pan, esa mascota no existe. Déjalo. La mascota buscar no existe. Si dejamos esto aquí, también dice que se requiere que se ingrese el ID para buscar la mascota. Vamos a buscar una mascota que se existe, que es el 87. Aparece Pluto. Esto no lo hemos arreglado, hay que arreglarlo, hay que editar. Fíjense que aquí sí se puede escribir, pero aquí no. Hay que editar estos campos. Si cambiamos Pluto 2 por Pluto Disney,
Disney, creo que se escribe así, discúlpenme. Y guardamos, editamos, ton. Si se indica que el peso, claro, aquí, él lanzó este dato porque esto que está aquí no se puede convertir en fecha, que siempre nos va a dar ese error. Vamos a eliminar, ya sabemos que esto hay que arreglarlo. Vean lo que cuando diga el editar, dice si se indica el peso, este debe ser un número mayor que 0, si se indica la fecha de nacimiento, ¡pam! La fecha de nacimiento, no existe una fecha, esta no es una fecha válida, no se especifica, no es especificada, esta fecha no se puede convertir a date. Lo mismo sucede con... Y no se puede convertir a date la fecha de muerte tampoco, entonces esto hay que cambiarlo. Es decir, que cuando se edite, y si esto es no especificado, se borre, y si esto no es especificado, también se borre. Acá. Ahí está, búscalo bien, ahí está. Damos clic en eliminar. Y ya le hace borra el sistema. Buscamos el 87. Ya no existe la mascota esta, ya Pluto fue eliminado. Lo mismo lo vamos a hacer por acá, por eliminar. Si colocamos el 87, ya no está. Pero si existe el 100. ¿Vean? Si necesitamos cambiarle, va a pasar el mismo error. Necesitamos cambiarle Mickey Disney, Mickey Mouse. Si necesitamos editar, nos va a dar el mismo error. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento, de muerte, no es una fecha válida. Hay que borrar esto. Bien, vamos a eliminarlo. Pácata. Ya no está Mickey. Vamos a verificar si Mickey existe. Buscar 100. Ya Mickey no existe, pero sí existe Pedro, que es el 200. Dale ahí. Y lo eliminamos. Pedro eliminar. Eliminar Pedro 200. Vamos a eliminar. Ya Pedro fue eliminado del sistema. Si lo buscamos, ya no está. Si buscamos a Pluto, tampoco está. Y si buscamos a Mickey, mucho menos. Entonces tenemos que cambiar esto que está acá. Para eso vamos al código, ya sabemos dónde está el error. Ya sabemos dónde está el error. Aquí, cuando se intenta capturar una fecha que no fue indicada. Entonces, para eso damos clic aquí en el botón, porque es aquí donde ocurre cuando damos clic en el botón. Clic derecho, acción performer. Y aquí, en la fecha, si la fecha es indicada, y la fecha, si se da clic en editar, perdón, si se da clic en editar, y la fecha no tiene, si la fecha de nacimiento no es vacía, y un momentico. Me sale. Si cambió el idioma. Claro, cambió. Español, Colombia. Así. Si, si el campo si el texto que está dentro del campo. Acuérdense que el método getText devuelve el texto que está dentro del campo como una variable de tipo string. Entonces, la variable de tipo string también tiene otro método que se llama equals.